Y en la ocasión ese espacio incluye en total 2 voces que llegan a esta mesa. Una que llega habitualmente, Facundo Franco, editor de Educación en La Diaria. Gracias por estar, Facu, otra vez. No, por favor. Y además Julián Mazzoni, que es consejero docente en el CODICEN, Consejo Directivo Central de la ANEP, Administración Nacional de Educación Pública. Allí hay 2 lugares que son elegidos por voto docente y uno lo ocupa Julián, a quien le damos la bienvenida. Buen día. Bueno, un gusto estar con ustedes, les agradezco mucho la invitación. Facundo, acá Sí. digamos, la entrevista en buena medida la llevas vos. Sí. ¿Qué ponderás de todo lo que se puede conversar en este momento con alguien que integra el CODICEN desde la visión docente? Hay temas de reciente actualidad que estaremos preguntándole a Julián, pero quizás está interesante porque yo también lo veía ahora detrás de cámaras y de micrófonos, muy atento ahí a lo que decía Lilian Quechichán sobre todo en relación a los temas presupuestales. La semana pasada Julián y su equipo terminaron una recorrida bueno, creo que por todo el país, ahora Julián lo podrá precisar, relevando justamente las necesidades, las cuestiones que plantean los docentes en relación a con foco en el pedido presupuestal que aprobó además la semana pasada la ANEP. ¿Cuáles, de alguna manera, sintéticamente, serían como los temas que más emergieron en esas conversaciones con docentes de todo el país? Bueno, permitime antes de hablar de esa emergencia de los temas, señalar que sí era interesante escuchar a Quechichán porque en realidad trató algunos temas que tienen que ver con el presupuesto y esto es muy importante ver cómo podemos avanzar. Yo quiero decir que me parece muy bueno que los 5 integrantes del CODICEN vayamos con una propuesta común. Bueno, obviamente que si no sería mayoritaria, pero que también los consejeros electos por los docentes hayamos decidido acompañar la propuesta que en última instancia recoge lo que dice el programa del Frente Amplio de llegar al 6% del PBI para la educación pública, porque aquí algunas cuestiones a veces se señalan, pero acá lo que se acordó es llegar a eso. En el caso de la ANEP, como tiene normalmente, últimamente, las 2/3 partes del total del presupuesto que se calcula para la educación pública, nosotros nos hicimos un proyecto para llegar al 4 en el año 29, a partir del 3,28 que tenemos ahora. Es decir, que hay un salto de 0,7 del PBI, o sea, un poco más del 0,7, entre 0,7 y 0,8. ¿Eso cuánto es en dinero? Y son más de 600 millones de dólares. Es un salto importante. Escalonado, vamos a empezar con cifras más modestas. Esta es la propuesta, ¿no? Obviamente ahora lo tiene que resolver el Parlamento. Serían 600 millones para todo el quinquenio. Claro, de incremento, digamos, al final del quinquenio tendríamos de incremento, bien. Ese incremento si se aprueba lo que está proponiendo el Consejo Directivo Central. Pero yo creo que esto es una primera cosa que es importante señalarlo, porque podemos tener diferencias con los consejeros, con el presidente y las 2 consejeras que corresponden al gobierno, pero en esto estuvimos de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que nos encontramos cuando recorremos el país? Sí, efectivamente fueron los 18 departamentos del interior y Montevideo, que lo estamos haciendo todavía. ¿Qué es lo que nos encontramos? En primer lugar, la preocupación de la infraestructura educativa. Son instituciones que tienen problemas de humedad y a veces de goteras, lisa y llanamente. Son problemas eléctricos, a veces justamente por las razones de la humedad, que se complican los cables y hay hasta cortocircuitos a veces, problemas de saneamiento. O sea, hay condiciones para trabajar los docentes y por lo tanto para el aprendizaje que se ven muy limitadas por la situación de infraestructura, que en algún momento tuvo un pico muy alto, sobre todo en el segundo gobierno del Frente Amplio. En el tercero se mantuvo y ahora en el periodo anterior se deterioró mucho la infraestructura. Este es un primer tema que es unánime y bueno, vi que ustedes creo que Facundo había escrito sobre lo que dice la TD de secundaria, viste que hay un resumen. Bien. Hay un resumen de lo que cada departamento plantea en esta materia. Después tenemos
todo el tema de la falta de cargos docentes por un lado, para achicar el número de estudiantes por grupo y poder atenderlos mejor, y la falta de equipos multidisciplinarios, que es sistemático en toda la recorrida que nos han planteado. Aclaro que la recorrida incluye educación media y formación en educación. Lo de primario yo siempre le doy la derecha a Daisy en el tema, porque ella lo domina muy bien, obviamente acompaña sus puntos de vista. Y después tenemos todo el tema vinculado a la necesidad de mejorar los laboratorios, material didáctico. Hay una gran necesidad. ¿Cuál era el objetivo, aparte de ir relevando? También estar bien preparado para defender en el ámbito que sea, particularmente en el Parlamento, por qué pedimos lo que pedimos. Ahora, la discusión sobre qué cosas priorizaron en la interna, bueno, ahí podemos tener algunos matices, pero finalmente cerramos un acuerdo que tiene que ver con priorizar la alimentación en educación media, un tema que desde que empecé a trabajar en el Codicen me preocupó mucho, la alimentación, porque uno no entiende que, entiende por razones históricas, pero que los muchachos salen de sexto de la escuela siendo atendidos por el programa de alimentación escolar y empiezan en lo que ahora es séptimo, y también lo necesitan, y sin embargo no lo tenían por lo menos bien organizado. Y ahora, si el presupuesto lo habilitara, ¿a quiénes abarcaría esa cobertura alimenticia? Bueno, va a abarcar educación media a 40.000 estudiantes de educación media. Eso es secundaria YouTube. Sí, secundaria YouTube, con casi 60 comedores. Eso ya está resuelto. Es una aspiración de la ANEP presupuestal, está bien definido sí, así. yo creo que en eso también hay muchas perspectivas de que el propio gobierno acompañe, porque es un planteo que ha hecho hasta el presidente de la República. En eso tenemos, ahí hay una inversión importante, creemos que esto va a salir, y son, si bien son aulas móviles, están muy bien organizadas, ya Infraestructura nos presentó la forma en que van a estar, ahí va a haber posibilidad de cocinar, obligación, digamos, de cocinar en el propio centro y distribuir a los estudiantes ahí en un ambiente que tiene también una concepción pedagógica, porque el tema es, si vos das unas viandas o lo que sea y no tenés dónde reunir a los estudiantes de educación media en un lugar donde realmente puedan compartir, adquirir determinados hábitos y demás, no tenía mucho, tenía el sentido de atenderlo, pero no de que eso se transformara en una instancia importante desde el punto de vista pedagógico que permitiera que la convivencia en los centros y demás mejorara. No es todo lo que uno podía aspirar, pero es un paso importante. El otro tema que estuvimos discutiendo hasta el final son los temas de inclusión. A nosotros nos pareció, a los dos consejeros representantes de los docentes, que lo que había en inclusión educativa era poco. Bueno, se hicieron algunos ajustes, contemplaron el punto de vista, todavía es poco, pero es un tema también central que estuvo presente en esta recorrida, porque los procesos de inclusión generan las necesidades de nuevas figuras y de atenciones a estudiantes que tienen determinadas complicaciones y que han generado situaciones de estrés en los docentes en su conjunto. En esto, por la duda, para precisar, estamos hablando de estudiantes que requieren algún tipo de acompañamiento por alguna discapacidad o alguna otra situación de... Eso, a veces inclusive por situaciones de psiquiátricas importantes. En algunos casos ha generado mucha angustia, mucha preocupación. Necesitamos que los equipos multidisciplinarios se completen, porque a veces se dice tenemos equipos multidisciplinarios y tienen un psicólogo y un POP, un profesor orientador pedagógico, que bueno, hacen lo que pueden, pero necesitamos también asistentes sociales, educadores sociales y psicopedagogos en muchos casos. Así que esto, siendo insuficiente, puede haber algún avance aquí.
Bueno, digamos que estos son algunos de los temas en los que todos coincidimos que hay que generar prioridades. Después está toda la discusión del marco curricular y demás, que irá por otro camino, pero que está vinculado a cómo los docentes están sintiendo las posibilidades de avanzar. Nosotros con esto que vamos a presentar tenemos la expectativa de que por lo menos la parte del Codicen cumple con un compromiso que se estableció con la ciudadanía y que los consejeros electos por los docentes, la consejera Daisy Iglesias y yo, también acompañamos. Antes de escucharlo a Facundo, porque me parece que ahí quedó abierta una puerta para hablar de lo curricular, simplemente, Julián, y a modo de redondeo de esta parte de los planteos, me parece interesante contrastar cifras. Los 600 millones de dólares para el quinquenio de aspiración presupuestal unánimamente definido por el Codicen de la ANEP versus los 140 millones de espacio fiscal que el gobierno dice habrá para el primer año del presupuesto, con posibilidades, según el propio presidente Yamandu Orsi, de terminar llevando ese monto en el quinquenio completo a 280 millones o algo más si el crecimiento de la economía así lo habilita. Ya ahí nomás, solo el Codicen de la ANEP pide algo más del doble de lo que el gobierno dice va a estar disponible para todas las políticas, para todo el Estado, y no solo para lo educativo. Tiendo a pensar que insatisfacciones seguro va a haber. El tema es cuáles, cómo, de qué forma. Sí, yo creo que sí, pero también creo que el manejo de las cifras, digamos, a veces tiene que ver como un contrapunto entre yo te puedo dar esto, vos me pedís esto otro, y finalmente encontrar algunos espacios que permitan satisfacer un poco las partes. Justamente un tema que quedó pendiente es el tema salarial. Ayer tuvimos reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre Codicen, con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, y la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza. Insatisfactoria, claramente no se llegó a un acuerdo. Estamos lejos de llegar a un acuerdo, pero bueno, son todos temas que están sobre la mesa. Lo que planteó la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza es por lo menos aumentar un 1% la masa salarial en su conjunto. Estamos lejos todavía de llegar a eso, pero yo nunca creo que haya que cerrar la puerta en este proceso, que tiene varias componentes. Una es la instancia de negociación y otra la instancia de movilización, en la cual los dos consejeros electos por los docentes vamos a participar, como fue la última del 12 de agosto, una movilización importante donde además del rector de la universidad estuvimos la consejera Iglesias y yo, digamos como representación institucional de que el reclamo que hacían el PICNT y diferentes organizaciones tiene también institucionalmente apoyo. Facu. Sí, entrando justamente en lo curricular, tanto vos, Julián, como Daisy Iglesias, la otra consejera docente, por distintos motivos, pero bueno, no acompañaron parcialmente la hoja de ruta que se trazó a ANEP en su momento para revisar la transformación curricular. Esa hoja de ruta es del actual gobierno. En estos meses, digamos que justamente estaba planteada la discusión para pronunciamientos del ATD, de otros colectivos también de profesores que iban a ser consultados y demás, vienen siendo, sobre todo los pronunciamientos del ATD, bastantes contundentes en cuanto a terminar bastante menos gradualmente de lo que el gobierno en un principio se había planteado con los cambios curriculares. Incluso en primaria se ha hablado de volver al programa 2008 mientras se procesan estos cambios, la ATD de secundaria también en un sentido similar. ¿Qué panorama te imaginás ahora cuando vuelvan o cuando lleguen estos pronunciamientos, esta síntesis de los pronunciamientos de los distintos colectivos docentes de nuevo al Codicen y haya que definir, qué cambios se aplican a partir del año que viene, cuáles de repente van a ser un poco más de mediano plazo? ¿Cambia de alguna manera el escenario estos pronunciamientos tan categóricos, partiendo de la base además de que el gobierno dijo que iba a escuchar, ¿no?, de otra manera a las ATD en relación a lo que había sido también el gobierno anterior? Bueno, yo no es que sea un adivino, pero en el planteo que hicimos de no aceptar plenamente, sí las fechas, pero no el contenido, la fundamentación de la hoja de ruta, habíamos dicho que una vez que se abrieran las compuertas, digamos, para la participación, el tema que tú señalas, sobre todo
el cuestionamiento profundo al marco curricular nacional iba a aparecer. Y bueno, es decir, porque uno conoce, no es porque uno sea divino, sino porque uno está en contacto con las asambleas técnico-docentes, con las organizaciones sindicales y el conjunto de los docentes del país que veían estos problemas. Está planteado, yo creo que debería escucharse más ese tema. Lo que pasa que funciona como vos empezás a sacar algunos de los elementos del rompecabezas y se te desarma todo. Es decir, nosotros no veíamos viable discutir, por ejemplo, el reglamento de evaluación solamente o algunas cuestiones respecto a programas y demás sin que se discutiera todo el plan. Y el plan está asentado en un documento que tiene que ver con el pasaje de la priorización de las asignaturas a las competencias, que además las priorizó de una manera excesiva, y entonces esto generó además una resistencia importante que el CODICEN anterior entendió que la forma de combatirla era generar algunas figuras docentes que de alguna manera verticalmente trataban de imponer esto, generando un gran malestar y además una carga burocrática terrible y además molesta para el conjunto de los docentes. ¿Y en eso no hubo algún cambio en lo de la carga burocrática? Claramente. Eso es un paso muy importante que han dado las direcciones generales en el sentido de, bueno, es esa carga burocrática y esa presión de esas figuras a las que me refería, que son los mentores, de alguna manera generó una situación bastante más atractiva, digamos, para el funcionamiento cotidiano. Esto en todo el país lo ves, y que tiene que ver con la libertad de cátedra, y claramente las diferentes direcciones generales expresaron ese tema. La otra cuestión bastante compleja es la situación de formación en educación, porque ahí tenemos dos temas: el posible pasaje a la universidad y simultáneamente la discusión de si se va a seguir con el plan 2023, que el sindicato y la asamblea técnico docente tienen una posición muy clara. Hay una comisión trabajando, pero no está avanzando en ese sentido, y lamentablemente si no se resuelven rápidamente vamos a tener que seguir arrastrando problemas que a nuestro juicio deberían ser resueltos de raíz. En síntesis, después del presupuesto, en septiembre, si mal no recuerdo, es que el CODICEN va a estar tomando definiciones de lo que va a pasar de cara al año que viene, ¿no? Claramente tenemos tiempos acotados porque después vienen las elecciones de horas y demás. Y en el tema de elecciones de horas hay un tema muy importante que es la modificación del artículo 89 del estatuto, que se hizo poco antes de finalizar el anterior periodo, que generó la fundamentación legal, digamos, de las unidades horarias de desempeño docente, que también han generado problemas muy importantes. Ya está un acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores de Docentes de Formación y Educación, el SIDFE y el CFE en ese sentido. En el día de ayer el CODICEN debería aprobar eso para que lo tratara en el ámbito de la CSEU y se resolviera, y eso va a permitir que la elección de horas se haga mucho más planificadamente a partir de estos meses que tú señalas. Es decir, que hay que resolver cuestiones curriculares, hay que resolver cuestiones que tienen que ver con el pasaje de grado, y hay que resolver además la elección de horas. Son temas que van a venir. Bueno, ahora nosotros hasta el 31 de agosto tenemos tiempo para presentar la cuestión presupuestal, que nos tiene de alguna manera enfocados, y después vamos a tener todo eso por delante. Facundo, sobre el cierre, si no quedó ningún apunte pendiente, en todo caso podés ahí agregar algo con respecto a este tema. Propongo empezar a pensar en lo que ocurrió en Piriápolis, o se ha planteado como discusión acerca de este plan piloto que en el Liceo Invernizzi, de esa localidad del departamento de Maldonado, en el sentido de avanzar en políticas de control de la asistencia, propone el empleo de tecnologías que incluyan el reconocimiento facial de estudiantes, y bueno, y eso es lo que hoy está provocando una discusión. Ayer hubo una reunión entre padres, madres, referentes familiares de estudiantes y autoridades.
Llévalo vos. Sí, bueno, eso. Capaz que para dejarlo más claro, está claro que el Codicen se planteó como una prioridad el mejorar la asistencia. Este plan piloto en concreto, ¿qué abordaje tuvo en el Codicen? Sé que hasta que esto saltó públicamente no había sido abordado. Ayer, por ejemplo, que hubo reunión, fue parte, digamos, de los temas que estuvieron en conversación. ¿Qué perspectivas hay de lo que puede llegar a pasar con este plan piloto? Bueno, yo ya le había planteado a Cayani tratar el tema. El asunto es que ayer se nos complicó, porque no pudimos avanzar. El Codicen se reunió a las 10 de la mañana, 11:15 suspendimos para ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cuestión se prolongó y la reunión quedó trunca, así que no pudimos tratar el tema. Lo cierto es que el Codicen no lo había tratado, que las personas que prepararon esto en su documento pusieron ANEP Codicen, cosa que a mí me parece equivocado, porque si es una propuesta piloto que no pasó por el Codicen, no corresponde que diga que el Codicen se responsabiliza de eso, y yo deslindo totalmente responsabilidad en este tema, porque si se hubiera tratado me parece que hubiéramos... bueno, el propio Cayani ha planteado que a él no le gusta mucho, pero que se va... Aquí lo que preocupa es, hay un grupo de trabajo que lo votamos para organizar todo el tema, de que en eso estamos todos de acuerdo, la necesidad de asegurar que los estudiantes concurran y cumplan determinada cantidad de días de clase, pero me parece que esta solución no es la más adecuada y el procedimiento fue muy mal llevado. Inclusive la Dirección General de Secundaria no estaba informada, no estaba informado el Codicen, por supuesto, ya lo he señalado, ni siquiera el grupo de trabajo que está trabajando en esto conocía el tema, porque los delegados que tiene la Dirección General de Secundaria en esa comisión tampoco lo sabían. Así que esto es algo que surgió de algún lado, que todavía no pudimos tratarlo en el ámbito del Codicen. Seguramente el presidente estaba informado, pero no le había informado al cuerpo. Y a mí no me parece adecuado que para resolver que los gurises que no están yendo vayan, tenga que hacer reconocimiento facial a los que sí están adentro de la institución. Me parece un despropósito total, y yo quisiera saber qué alcance puede tener esto, porque yo creo que tiene alcance internacional inclusive. ¿Cómo es eso? Bueno, porque aparentemente, por lo que de alguna manera hemos podido averiguar, es una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, y hemos estado hablando con gente que está vinculada a organizaciones sindicales de otros países, y se está pensando en un plan piloto, que sería para después extenderlo a todo el continente. Ahora, no sé cuál es el objetivo de esto, porque para cada país habrá una solución, pero ya el propio presidente ha señalado, a adolescentes plantearle este control parece muy fuera de lugar, y yo no creo que esto vaya a resolver el problema de la asistencia. El problema de la asistencia es un problema pedagógico, que hay que encontrar los mecanismos para que los centros educativos sean realmente atractivos y los estudiantes se sientan contenidos, reconocidos, escuchados y partícipes de un proceso de educación que no está siendo así en este momento, y que esto más bien los aleja que los acerca. Facu, ¿algún apunte más de este tema? No, muy brevemente, esto está previsto además que empieza a funcionar el próximo lunes ya, ¿no? Entonces, hubo ayer reuniones con padres y con docentes en el liceo de Piriápolis. El propio Pablo Cayani estuvo ahí, dijo que iban a tomar nota de algunos planteos que principalmente planteaban la resistencia a este mecanismo. Hay otras formas, digamos, de automatización del pasaje de lista que iban a ser testeadas también a través de celulares, de aplicaciones, de códigos QR. O sea, esto no era lo único que se iba a testear, pero bueno, habrá que ver de acá al lunes. Imagino que también estás dando información que yo no tenía, además. Tratamiento de Codicen mediante, donde van a poder también considerar el tema, a ver qué termina pasando, si se implementa todo el piloto por completo, una parte, o si se posterga directamente. Entonces en estos días vamos a tener novedades sobre este tema también. Consulta bien puntual, Julián, porque ya estamos pasados de tiempo. Capaz que fue dicho, pero no me quedó claro, así que me arriesgo a preguntarlo de nuevo. ¿El Codicen, la ANEP, tienen posibilidad de revocar esto?
tienen la potestad de decir que queda sin efecto si llegado el caso así se entendiera. La tiene, por supuesto. Se supone que es la máxima autoridad el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Yo creo que debería serlo, pero vamos a escuchar, tenemos que tener una reunión, recibir toda la información y particularmente porque el presidente del CODICEN no había informado más detalladamente de este tema. Comparto un mensaje de la audiencia porque siempre es interesante alimentar las conversaciones con lo que la gente empieza a aportar. Un mensaje que recién entró. Hay uno que llegó de San Carlos, de Guillermo, de apellido Dicio, que te manda un abrazo. Eso para empezar. Bueno, está muy bien. Retribuye Mazzoni. Guille. Ahí está. Querido amigo Guille. Y hay otro que llegó recién que dice, en los liceos existe el control de las faltas por parte de las personas adscriptas. El problema siempre ha sido que hacer con el estudiante que se desvincula de la institución, o sea, no se cuenta con recursos para ir hasta la casa. El reconocimiento facial va a ser lo mismo que ya hace el personal adscripto y docente en la institución, pero no ayuda a revincular a las y los estudiantes a las instituciones. Bueno, una visión. Coincido plenamente, porque en última instancia hay que ir a un liceo, hay que ir a un auto y ponerse a hablar con los adscriptos que saben absolutamente todo lo que pasa. No se precisa reconocimiento facial, se precisa reconocimiento a los adscriptos en esta tarea, que están siempre atrás de los gurises que tienen problemas, para ayudarlos, para irlos a buscar, pero bueno, como señalamos, son necesarios equipos multidisciplinarios en las instituciones para resolver este problema y encontrar los mecanismos para que los estudiantes sientan que están en su lugar cuando están en la institución educativa. Julián Mazzoni, consejero docente en la ANEP. Muchas gracias por la visita a la mañana de la diaria. Es un placer para mí, les agradezco yo. Lo mismo, Facundo, gracias y hasta la semana que viene. Nos vemos.